Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios les bendice y Dios les ama. Un saludo a todos los que nos ven también por las redes sociales, desde su iglesia Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Hoy, como cada miércoles, tenemos nuestro estudio bíblico, donde ya estamos estudiando el libro de Efesios, y hoy vamos a continuar con el capítulo número, ¿quién se acuerda? Nadie. 3. Hoy vamos a ver el capítulo 3 del libro de los Efesios. Y yo sé que va a ser de bendición para el pueblo de Cristo. Así que vamos a buscar todos en sus Biblias Efesios y nos vamos a ubicar en el capítulo 3. Amén. Y ahora sí que este capítulo, hermanos, es una revelación del misterio de Dios y el lugar del hombre en ese misterio. ¿Qué lugar ocupa el hombre en ese misterio de Dios? Y vamos a leer los primeros 5 versículos, que es un prefacio a la revelación de este misterio precisamente. Vamos a buscar versículos del 1 al 5 de este capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bueno, y dice así la palabra del Señor. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hasta ahí dejamos ahorita. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar esta tarde aquí, estudiando, Padre, tu palabra, Señor. Danos la sabiduría para entender a aquellos que muchos no entienden, y que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre la verdad en estas palabras. Bendice, Señor, también a aquellos hermanos que no pudieron asistir, que tienen otros compromisos, Señor. Tú sabes y conoces la necesidad y también cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice al empezar estos 5 versículos que leímos: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿Sí? Fíjense bien esa palabra. Prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Durante su encarcelamiento en Roma, ¿sí?, Pablo estuvo bajo arresto domiciliario. ¿Sí? ¿Sí saben qué es arresto domiciliario? Es cuando tienes esa libertad de a lo mejor no estar en una cárcel, ¿verdad? Así que durante el día era libre de moverse por la casa con la supervisión de los soldados, ¿sí? Pero todas las noches lo encadenaban, ¿sí?, a un soldado para asegurarse que no escapara antes de que el César lo llevara a juicio, ¿sí? Sin embargo, él se veía a sí mismo como, fíjense la hermosa interpretación de Pablo, ¿no? Él está prisionero, o sea, visualícense, está con una cadena, pero él dice: yo no soy prisionero del mundo o de la cárcel o de César. Yo soy un prisionero, si estoy, esto es, ¿por qué? Por Cristo. Soy un prisionero de Cristo. ¿Sí? Es como si yo me salgo, es un ejemplo, me salgo a evangelizar y llego a mi casa con calentura y yo digo: yo soy un enfermo de Cristo. Soy enfermo, pero porque estoy trabajando para Él. ¿Sí? A veces algunos aquí somos cansados de Cristo, porque a veces venimos a hacer el aseo y vamos ahí cansados ya en la noche, los sábados, ¿verdad? Porque estamos trabajando para su obra. El que está preparando un servicio, el que ensaya una alabanza, no sé, de la manera en que tú le sirvas al Señor, somos también, y yo quiero pensar así, que nos consideremos trabajadores de Cristo, ¿verdad? Amén. Así que Pablo así se considera. Sabía que Jesús era el Señor de su vida, ni el gobierno romano, nadie. Así que él era un prisionero, pero de Jesús, ¿verdad? Y esa es una hermosa visión de ver una adversidad como una bendición, ¿sí? Así que dice, pero hay algo muy importante que después dice: sí, soy un prisionero, pero ¿por qué? Por vosotros los gentiles.
La única razón por la que Pablo estaba bajo arresto y en espera de un juicio, ojo, era por sus esfuerzos misioneros. Ojo, cuando tú sales a evangelizar, ¿en quién vas pensando? ¿En los gentiles o en los cristianos? En los gentiles, ¿verdad? ¿A quién quieres salvar? ¿A quién quieres que venga a la iglesia? Los gentiles. Entonces Pablo dice, yo soy un misionero porque estoy trabajando para los gentiles. Yo necesito traer almas a Cristo, por eso dice, soy un misionero de Cristo por nosotros los gentiles. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ok? Así que continúa, dice, Pablo sufrió por la misma verdad que explicaría a los efesios, y eso no lo hizo retroceder ni siquiera un poco, mis hermanos. Lo último que Pablo quería era que la gente sintiera pena por él. Porque Pablo pudo haber dicho, miren cómo estoy, soy un prisionero del César, no me dan de comer. ¿Sí? Tengan piedad de mí, pero no soy un prisionero de Cristo. O sea, no le gustaba a él que tuvieran compasión porque él sabía que lo que estaba haciendo no era para la gente, era para Dios. ¿Sí? Y ese es un buen concepto que Pablo nos enseña. Lo último que Pablo quería es que la gente sintiera pena porque él estaba encarcelado. Él quería que sus lectores se dieran cuenta de que era un beneficio para ellos que él estuviera prisionero. Fíjense, ¿sí? Así que dice, si es que habéis oído, continúa. Esto sugiere que Pablo sabía que su llamado en particular al mundo gentil era bien conocido entre los cristianos, mis hermanos. Es como decir que tú eres cristiano, tienes que hacer lo que yo hago. Tienes que ser prisionero de Cristo y trabajar para los gentiles. ¿Sí? Es lo que creo que platicaba, no me acuerdo si este domingo o el otro, que decía, a veces tenemos la mala costumbre de que los cristianos queremos ir a evangelizar a otros cristianos, ¿no? A cambiarlos de iglesia simplemente. Y se nos está olvidando a todos los que no conocen de Cristo. Así que eso es muy importante. Fíjense esto que quise compartirles. Por la administración de la gracia de Dios podemos entender, ya sea el oficio apostólico y los dones otorgados a Pablo con el propósito de predicar el evangelio entre los gentiles, o el conocimiento que Dios le dio de esa misericordia y del plan divino que había formado para la conversión de los gentiles. ¿Por qué está preso Pablo? A ver, ¿quién me lo puede decir? Una respuesta básica, no piensen en tanta teología. Una respuesta básica. ¿Por qué está preso Pablo? Por predicar la palabra de Dios. Así de fácil, ok. ¿A quién? A los gentiles. ¿A qué voy? Es un supongo. Que todo el mundo fuera salvo, que todo el mundo conociera a Cristo. ¿Pablo tendría trabajo? No. ¿Pablo estaría encarcelado? No. Entonces, ¿por qué está preso Pablo? Por los gentiles. ¿Sí me explico? Entonces, es como tú y yo. ¿Sí? ¿Por qué a veces estamos? Hay que evangelizar, hay que evangelizar. ¿Por qué? Porque todavía hay gentiles. El día que, no, en la suposición que no hubiera gentiles y que todo el mundo conociera a Cristo, tú y yo dedicamos a gozar y ya, porque ya no hay trabajo que hacer. Pero siempre va a haber trabajo que hacer. ¿Sí? Siempre. No sé si decir tristemente o felizmente, pero pues siempre va a haber trabajo que hacer porque hay mucha gente que todavía no conoce de Cristo, ¿verdad? Así que dice, continúa ahí diciendo que como ahora es que, después de que dice a los hijos de los hombres, como ahora es que revelado, que es decir, por revelación. Pablo quería que supieran, yo no estoy inventando esto. ¿Sí? Yo no estoy inventando esto no es un invento. Dios me dio la revelación y yo solo soy un mensajero. Yo no es un invento mío. A Pablo le costó mucho, hermanos, aferrarse a este misterio, porque lo que probablemente él no lo inventó, más bien no es probable, es que él no lo inventó. ¿Sí? Es una revelación de Dios. Así que ciertamente es asombroso que Dios tomara, hermanos, los que conocemos la historia de Saulo, que Dios tomara a un hebreo de los hebreos, un fariseo, un perseguidor de la iglesia, para ser el ministro principal del misterio. El misterio de la obra del evangelio para unir ahora a judíos con gentiles en un nuevo cuerpo. ¿A quién usó? Dios a un asesino de cristianos. Y eso es a la vez
asombroso y a la vez hermoso, hermanos, porque dices, Dios no tiene límites. Lo vimos con Rahab el domingo, ¿verdad? Dios no tiene límites. Y a veces muchos cristianos, y me incluyo, llegamos a veces a cuestionar a Dios: Señor, ¿no pudiste agarrar algo mejor que yo? ¿Verdad? Porque a veces nos sentimos poca cosa, como decir, Dios puede agarrar a alguien mejor que yo no soy nada. Pero cuando tú volteas a ver a Saulo, el asesino, a Rahab, la prostituta, dices tú, caramba, el Señor no se limita, ¿sí? El Señor no se limita. Y eso es hermoso, hermanos. Y luego dice, me fue declarado el misterio. El principio que Pablo describiría es un misterio, pero es conocido. Sin embargo, nunca se hubiera sabido si Dios no se lo hubiera revelado a él, ¿verdad? Un misterio, en inglés, mis hermanos, un misterio es algo oscuro, desconocido, secreto, desconcertante. Lo misterioso es inexplicable, incluso incomprensible. Eso es en inglés muchos significados de misterio. Sin embargo, la palabra griega, que es de otro idioma, mysterium, es diferente. Aunque sigue siendo un secreto, ya no está celosamente guardado, sino abierto. Es como decir, es un conocimiento, ¿sí? Más simplemente, mysterium es una verdad hasta el momento oculta el conocimiento o entendimiento humano, pero ahora revelada por la revelación de Dios. ¿A qué voy? Te la voy a poner muy fácil. ¿Sí o no? Me van a decir ustedes, no quiero decir yo la respuesta. Hay muchas cosas que hoy sabes de la Biblia que si yo te las hubiera dicho hace, no voy a ponerle mucho, 20 años, 30, te hubieras dicho, ¿cómo puede ser eso? Eso es un misterio, dirías, ¿no? No hay explicación, pero hoy que tienes al Espíritu Santo, ya no se te hace tan, bueno, tiene lógica, es Dios. Ahora lo ves como que más lógico, pero porque sabes el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes, ¿qué era? Misterio. Pero ahora dice, el misterio es revelado a través del Espíritu a sus hijos. Hay muchas cosas que tú hoy sabes y siéntete orgulloso y dale gracias a Dios de ello. Hay muchas cosas que hoy tú sabes que si tú hablas con un inconverso, se queda y dice, ay, ¿cómo crees? ¿Verdad? ¿Y a poco no es bonito decir, sí? Cuando tú le estás enseñando a alguien, ¿cómo? No por vanagloria, hermano, sino saber que Dios te ha revelado ese conocimiento y que hoy tú lo sabes y que el que tienes enfrente no sabe eso, ¿verdad? Y tú sí, y para ti ahora es algo normal, que tú le digas, y Dios te puede levantar, Dios puede hacer de ti, a lo mejor, no sé, un predicador, no sé, y aquel te está diciendo, estoy viviendo como que ya qué tornillo se le zafó, ¿no? Pero tú sabes que sí puede pasar, pero él piensa en su lógica que eso es imposible, ¿verdad? Pero hoy el conocimiento a ti te abre otro tipo de mentalidad, otro tipo de visión. Conoces algo diferente que la gente que no conoce a Cristo no lo conoce. Así que dice, por revelación me fue declarado el misterio. Pablo no dudó en afirmar que el misterio que revelaría le fue dado por revelación. ¿Quién nos da la revelación a nosotros ahora, hermanos? El Espíritu Santo, ¿sí? Pero no le fue dado solo a él por revelación. También se le dio específicamente a Pedro por revelación, el libro de Hechos. Y es consciente con la profecía del Antiguo Testamento, como dice Isaías, y las palabras específicas de Jesús en Hechos. Perdón. Sin embargo, parece que Dios usó a Pablo para declarar específicamente lo que les decía, cómo judíos y gentiles se unirían en un solo cuerpo en Cristo. Esto fue algo, y ahora sí que algo raro a través de otros, pero solo detallado específicamente a través de la revelación y del trabajo de Pablo. Pablo confiaba en que sus lectores entenderían lo que Dios les reveló. Y les digo algo, Pablo tenía razón. Años, 2000 años después, hoy gracias al Espíritu Santo entendemos lo que Pablo nos está escribiendo. Amén. Y Pablo sabía que decía, unos me van a entender, otros no me van a entender. Fíjense, qué hermoso. No se dio, dice, a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado.
La naturaleza de la unión de judíos y gentiles en este nuevo cuerpo, hermanos, es el aspecto que no se dio a conocer. En el Antiguo Testamento, la salvación de los gentiles en el Mesías está profetizada. Nunca se habla de la unión y judíos y gentiles en la iglesia. Fíjense. Así que el misterio, hermanos, descrito, vamos a leer versículos 6 y 7. El misterio descrito dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. ¿Pero por qué fue hecho ministro? ¿Qué dice? ¿Por qué? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Sí? Esto describe el misterio, hermanos, que los judíos y los gentiles se unen en un solo cuerpo, ¿sí? En una sola iglesia, y ya no están separados ante Dios como lo estaban, ¿sí? ¿A poco algún día te ves diciéndole hermano a lo mejor a alguien que ahorita anda en un antro? Antes decíamos, no, pero hoy podemos decir, sí, Dios lo puede hacer. Puede ser que un día estemos sentados aquí a un lado de uno y Dios ahora lo haga nuestro hermano en Cristo, ¿verdad? Así que dice, copartícipes de la promesa en Cristo. La verdad, hermanos, en este ministerio significa que los gentiles ahora son partícipes también de la promesa. Este era un privilegio que ya no estaba reservado solo para los judíos creyentes. El judío creyente pensaba, ya esto es para mí. Pero hoy no, dice, bueno, aquel es mundano, pero si un día recibe a Cristo va a tener los mismos privilegios que tú tienes. Y entonces el judío decía, no, nosotros somos un pueblo apartado, ¿no? O sea, le cuesta, no le costaba, le cuesta creer, todavía hablo en la actualidad a muchos judíos, que somos igual de privilegiados que ellos. Porque ellos se sienten como que cosita aparte, ¿no? Y te dicen, hey, puede ser que ya nos veamos, ¿verdad? Así que ya no nada más es un privilegio tuyo, yo también tengo derecho a eso. Jesús pagó, abrió la puerta, ¿verdad? Para nosotros. Así que por medio del Evangelio, esto solo podía pasar por algo, hermanos. ¿Por medio de qué? Del Evangelio, donde todos los hombres tienen una posición igual en Jesús. Este es el mismo Evangelio del que Pablo es siervo debido al don de la gracia que le fue dado por la obra de Dios, por su sangre, por su muerte, por su resurrección, por todo lo que es el misterio de Jesús. Todo esto somos tú y yo partícipes. Amén. Pablo dice que es un ministro, pero ese es un título de servicio, hermanos, no de exaltación. Muchos ven como que el ministro, hoy lo vemos, por ejemplo, cuando dices, es el ministro de Europa, de Francia. Es una posición alta, ¿estamos de acuerdo? En la literatura clásica de la antigua Grecia, aquí les va, para que aquellos que de repente hablamos sin conocimiento incluso de dónde se deriva una simple palabra, ¿sí? El ministro, ¿saben cómo se decía en griego? Y ahí se van a acordar muchos cristianos. Diáconos. ¿Sí saben qué es un diácono en la iglesia? A ver, hermano Susi, explíquele allá a los Bernardo, por ejemplo, que no tienen muchos años en la iglesia. Los que sirven en la iglesia, ayudan a sentarse a la gente, hacen a lo mejor el aseo. Ese es el diácono. Y esa es una palabra griega, hermanos. Y cuando se tradució al latín, al español, la pusieron como ministro. Entonces ahora lo que la gente, la palabra ministro, dice, es una posición de altura. Y lamento decirte que no, ¿sí? Es un mesero que siempre está a las órdenes de los demás. Fíjense. Así que es algo que es muy importante que tenemos que entender y aprender. Versículos del 8 al 9 es la presentación del misterio por parte de Pablo. Versículos 8 y 9 dice, a mí, que soy menos, fíjense, me gusta a mí quería comparar antes de leerlo, con muchos cristianos líderes de iglesias hoy, ¿no?
Hoy ya, antes era, pues por lo menos quiero ser líder. Ya después, no, yo quiero ser el pastor. Y ya después, ya no, ahora quiero ser el profeta. Quiero ser el apóstol. O sea, se fijan cómo vamos queriendo tener algo que me eleve, o sea, un nombre simplemente. Incluso, a mí me tocó una vez que alguien decía, cuando me presente, diga que yo soy el líder. Para que la gente sepa que a ese hay que hablarle con respeto. Pero me gusta, ¿qué pensaría de esa gente hoy Pablo? Fíjense lo que dice Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahí lo dice. No que soy el más pequeño, que soy todavía menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia, no, me fue dado este don, esta gracia, porque no es mío, es de Dios. Me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de ¿qué? De Cristo. Yo aquí no tengo nada que ver, ¿vale? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Este es el himno a la humildad prácticamente, ¿no? Yo soy el más pequeño de todos los santos, menos, dice, perdón, soy menos que el más pequeño. Es decir, yo no soy nada. Pero luego dice algo hermoso, me fue dada la gracia. Y es por gracia. Como dice la palabra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? A mí que soy menos. Pablo se maravilló de la gracia que le fue dada, por lo cual fue llamado a predicar el evangelio que hace realidad el misterio. Cuando consideramos, hermanos, la historia personal de Pablo, vemos que su llamado fue por gracia. ¿A poco todas las obras que hizo Saulo merecía ser llamado el último apóstol? Por todas las obras que hizo Saulo, merecía ser el autor de casi la mitad de la Biblia. No merecía eso, merecía lo peor. Yo no sé cuántas personas mataría Pablo en toda su vida, no hay ni una estadística siquiera que lo pueda decir. Pero yo les puedo asegurar que muchos que hoy consideramos gente mala, estos se quedan cortos en comparación de la gente que Saulo mató. Y hoy estamos aprendiendo de él. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? Gracia. ¿Sí? Pero aunque Pablo estaba tan agradecido por su cargo, su éxito en él lo humilló enormemente. Yo creo que Pablo recordaba lo que había sido y decía, yo no soy nadie, esto es gracia de Dios. Esto es gracia, ¿sí? Cuanto más lleno se vuelve un recipiente, hermanos, llenen un bote de café vacío, llénenlo de tierra y todo. Cuanto más lleno se llena un recipiente, más profundo se hunde en el agua. Cuando tú y yo más nos llenamos de vanagloria, de orgullo, más pronto nos vamos a hundir. En cambio, echa el vaso de café vacío al tambo, va a quedar, hay que vaciarlo. Todo es gracia de Dios. Amén. Así que una plenitud de gracia es una cura para el orgullo, hermanos. Los predicadores deben crecer en gracia, porque su mismo llamamiento los coloca en una gran ventaja, ya que están obligados, me incluyo, estamos obligados a escudriñar las Escrituras y a estar mucho en oración. Estamos obligados, ¿sí? Es una misericordia escogida que se nos permite, hermanos, predicar el Evangelio. Y yo sé, a veces no me gusta, a veces caer en lo mismo, dice mi esposa, ya deja de llorar allá arriba. Pero a veces digo, de verdad, a veces me veo aquí arriba y a veces me quiebro, hermano, porque digo, ¿cómo puedo yo estar aquí? Yo no merezco estar aquí, porque yo veo, a veces digo, tanto amor, tanta gracia, dijera Pablo, ¿no? Y yo creo que todos los que nos paramos aquí, porque lo que hagas, te quiero aclarar algo, aquí le estás sirviendo al Señor. Lo que hagas. Incluso si nomás te paras aquí a darle una limpieza, también le estás sirviendo. ¿Y sabes qué? No lo mereces. Así que dale gracias al Señor. Todo lo que hagas para Él, Señor, gracias.
Yo no merezco esto, gracias. ¿Sí? Así que tenemos que estar en constante oración y tenemos que escudriñar las Escrituras, y el que tú y yo prediquemos el Evangelio es misericordia de Dios. Quisiera que algunos fueran ambiciosos, porque se necesitan predicadores serios, hermanos. No ambiciosos de ambición, de avaricia mala, sino ambiciosos de querer servirle más al Señor. ¿Qué puedo hacer más para el Señor? ¿Sí? Y a mí me gusta que de repente hay iglesias que les puedo poner un ejemplo. Si aquí somos 30, de repente hay días que no podemos servir los 30. ¿Sí me explico? Y hay iglesias donde la gente, perdón por la expresión, pero le come querer hacer algo para Cristo, y dice, pero pues ya hay alguien en la puerta, ya hay alguien cantando, ya hay alguien predicando, ya hay alguien, yo quiero hacer algo, y dice, pues voy a transmitir en YouTube, en Facebook, o voy a ir a caminar a repartir volantes, o voy a ir a evangelizar, porque quieren hacer algo para el Señor, y eso es bueno. Y eso es bueno. Yo conocí un pastor una vez que regañó a alguien y le dijo, ¿y cuándo me avisaste que ibas a ir a evangelizar? No hagas nada sin mi autorización. Yo dije, no estamos haciendo nada malo. No, al contrario, gloria a Dios. ¿Cómo quisiera que todos me dijeran, pastor, ya fuimos todos a voluntariar, a evangelizar, ¿verdad? Pero eso es bueno, eso es una buena ambición, que cada vez querramos hacer más cosas para el Señor. Y eso es bueno, eso es gracia de Dios en nosotros. Así que dice de anunciar, avisa Pablo. La palabra griega antigua traducida como anunciar significaba anunciar las buenas nuevas. La predicación de Pablo fue simplemente el anuncio de las buenas nuevas, de lo que Dios ha hecho en Jesús y en nosotros. Y luego dice, ¿qué va a anunciar? Las inescrutables riquezas de Cristo. Este misterio es como gran riqueza para los gentiles. Ahora ellos pueden presentarse ante Dios en una posición en la que antes solo podían soñar. Yo no sé si tú alguna vez te ha tocado evangelizar, y a lo mejor no quiero que confundas, a lo mejor palabras para nosotros, yo nunca he evangelizado. Bueno, te la voy a poner más simple. Yo no sé si tú alguna vez hayas platicado con alguien que te haya dicho, amiga, amigo, una plática normal. Si yo no me siento a gusto en la iglesia, yo le he fallado mucho a Dios. Ahí va pura gente buena, o ahí va pura gente santa. A veces la gente lo piensa así. Yo no me veo en una iglesia, no porque no quieran conocer de Dios, sino porque se sienten inmerecedores de estar aquí. Hay gente así. Hay gente así. Y qué buena noticia es decirle, amiga, amigo, ¿sabías que Dios murió por ti? ¿Sabías que Dios lo que quiere es eso, precisamente? Dios vino a sanar a los enfermos, no a los que estaban sanos. Dios vino a bañar a los sucios, los que estaban limpios ya no necesitan bañarlos. Y le da gusto que te sientas sucio. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que tú eres de lo que Dios te está llamando para limpiar. Así que ven. Necesitamos animar a la gente, a saber que esto no es como ellos piensan, que esto no es para santos. Al contrario, esto es para los que hemos reconocido que de lo que menos hemos sido es ser santos, ¿verdad? Esto es para ellos. Así que Pablo trató de descubrir la grandeza de la gracia de Dios y comenzó a rastrearla como se rastrea la orilla de un lago. Pronto descubrió que no era un lago en absoluto, sino un océano, ¿verdad? Un mar inmensurable. Las riquezas de Dios son inescrutables. Nunca las vamos a conocer por completo, hermanos. Nunca. Yo me acuerdo que antes de estudiar teología decía yo, la gente que estudia teología debe saber todo de la Biblia, todo. Y el día que yo estudié teología y terminé de estudiar teología, y hoy sigo viendo la Biblia y digo, esto nunca nos lo enseñaron. Esto yo nunca lo aprendí, o esto nunca lo vi de esta manera. Nunca vamos a dejar de aprender de Dios, hermanos, nunca. ¿Por qué la gente que ya tiene, ya no digo teología, maestrías, doctorados en teología, siguen estudiando? Y nunca van a terminar de conocer todo, ¿sí? Nunca, hermanos. Así que eso es hermoso, que tenemos un tesoro que nunca lo vamos a acabar, siempre vamos a seguir aprendiendo y aprendiendo. Amén. Así que
Me atrevo a decirle que las riquezas de la gracia de mi Maestro son tan inescrutables que se deleita en perdonar y olvidar pecados enormes. Cuanto mayor es el pecado, más gloria a su gracia. Si estás demasiado endeudado, Él es lo suficientemente rico como para pagar tus obligaciones. Si estás a las mismas puertas del infierno, Él podrá arrancarte de las fauces de la destrucción. Y luego dice otra más frase ahí, está al principio de esa, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Habiendo sido confiado con tales riquezas, la pasión de Pablo era dar a conocer este evangelio a todas las personas. Quiere que todos vean y compartan la comunión de este misterio, que es un misterio precisamente porque era desconocido hasta que Dios lo reveló. Dispensación del misterio. Debemos considerar cuidadosamente esta frase, hermanos. Demuestra que estos no son solo hechos para conocer, sino también una vida para vivir, unidos en Jesús con otros creyentes, sin ninguna separación como la que existía en ese tiempo entre judíos y gentiles. Y luego dice, escondido desde los siglos en Dios. Esta gran verdad, la dispensación del misterio, estaba escondida antes de ser revelada después de la obra terminada por Jesús en la cruz. Esto refuerza la idea que hay algo realmente nuevo en el nuevo pacto y que es incorrecto considerar a Israel simplemente como la iglesia del Antiguo Testamento y a la iglesia como el Israel del Nuevo Testamento. ¿Sí? Esta declaración, hermanos, resuelve de una vez por todas la cuestión relativa a la existencia de la iglesia, el cuerpo de Cristo en y durante las dispensaciones del Antiguo Testamento. Sin embargo, en una de las opiniones más difundidas que la iglesia existió desde el principio de la creación y las palabras de promesa contenidas en la palabra profética del Antiguo Testamento son las personas de la iglesia y su glorioso futuro en la tierra al reinar sobre las naciones. Vamos a leer el propósito del misterio, versículos del 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes, hermanos? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fíjense, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Dios es un ser, mis hermanos, de infinita sabiduría, de infinita gloria, y quiere que sus criaturas conozcan esta multiforme sabiduría. Uno de los propósitos de su gran plan de las edades es revelar esta sabiduría. Al comprender el carácter de Dios, podemos decir que esto no es por un motivo egoísta de gloria, hermanos, en forma en que pensamos en el hombre orgulloso que muestra su inteligencia y sus logros a todos, sino que Dios hace esto para la gloria de sus criaturas, porque la gloria de la criatura está directamente relacionada con la gloria de Dios, ¿sí? Con la gloria de Dios, dado a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades. Esto explica, hermanos, cómo Dios revelará su sabiduría. Ya quien se la revelará, Él la revelará por su obra en la iglesia. Él revelará a los seres angelicales, dice principados y potestades. Por supuesto, Dios también quiere revelar esta sabiduría ¿a quiénes? A la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, en el panorama general, Dios no usa a los ángeles para revelar su sabiduría a los santos, pero sí usa a los santos para revelar su sabiduría a los seres angelicales. Tanto ángeles fieles como caídos, esto nos recuerda, hermanos, que somos llamados a algo mucho más grande que nuestra propia salvación y nuestra propia santificación individual. Hermanos, somos llamados a ser el medio en el cual Dios le enseña al universo una lección, una hermosa lección. Amén.
Estamos rodeados de seres espirituales invisibles que nos observan intensamente. Aquí Pablo quita la cortina invisible que oculta a estos seres, tal como Eliseo oró en Dotán. Fíjense, dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Estos seres angelicales no ven perfectamente y nos conocen, mucho mejor que nosotros a ellos. ¿Qué tienen entonces que aprender de nosotros? Tienen que aprender algo que les haga mirarnos con asombro y sorpresa. Ellos ven en nosotros nuestra debilidad y nuestro pecado, pero ven una naturaleza que, destruida por sí misma, fue hecha a la imagen de Dios y el nuestro. Y ven a este Dios obrando en ese naufragio, mejor dicho, para producir resultados, y no resultados cualquiera, sino resultados maravillosos en sí mismo, doblemente maravillosos por las condiciones en que tú y yo estamos, en la carne, en pecado, ¿sí? En su inmortalidad, nunca tocada por una gota de nuestro río frío, es instructivo para el más allá de todo nuestro pensamiento ver a su Dios triunfando sobre el dolor y la muerte, en alguien que sufre en el fuego del martirio, o en la tortura del cáncer, o el naufragio, o simplemente en el asombro silencioso de cualquier forma de nuestra salida del cuerpo. Ellos ven a estos seres caídos inmortales, esta comunidad de perdidos y salvos, no solo soportando y haciendo por Dios aquí en la tierra, sino espiritualmente presentes con Él en el lugar santísimo allá arriba algún día. A veces, hermanos, los cristianos tienen una idea muy loca de que Dios nos salvó y obra en nuestras vidas porque de alguna manera somos personas grandiosas. Es que yo lo merecía. Dios merecía que yo merecía que Dios muriera por mí porque me lo merezco, ¿verdad? Mucha gente piensa así. Por lo buena persona que soy. Los ángeles ven a través de esto. Podríamos creer que es por nosotros, pero los ángeles lo saben mejor. Podemos pensar que nuestras vidas son pequeñas e insignificantes. Los ángeles lo saben mejor. Podemos dudar de nuestra alta posición sentados en lugares celestiales. Los ángeles ven esta realidad espiritual con ojos bien abiertos. Y luego termina diciendo: a los principios y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, esto significa que los seres angelicales están interesados y son instruidos por la vida de los cristianos. Por eso la conducta de la iglesia es importante, hermanos, para que los seres angelicales y demoníacos que están mirando, y la intención de Dios es enseñarles a través de nosotros, ¿sí? Veremos pasajes. Fíjense estos pasajes que les voy a leer. No los busquen, me gustaría que los escucharan, tampoco los tiene Axel en la computadora. Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Debemos tomar esta responsabilidad en serio, porque a los ángeles se les da la responsabilidad de llevar las almas al cielo al morir. Lucas 16:22. Y son los segadores de la cosecha final. Mateo 13. No seáis, hermanos, no seáis convertidos ignorantes de la palabra de Dios. No olvidéis las operaciones de Dios en nuestras propias almas. Los ángeles desean examinar estas cosas y la pregunta es, ¿las examinamos nosotros? Una interpretación popular de hoy en día ve a los principados y potestades
como estados políticos, como estructuras económicas modernas. La idea es que la iglesia es principalmente un testigo de ellos y debe redimir a los gobiernos y estructuras sociales a través de su testimonio. Pero Pablo escribió específicamente que estos principados y potestades están en los lugares celestiales, ¿sabe? No en los lugares terrenales, conforme al propósito eterno que hizo. El misterio revela y promueve el propósito eterno de Dios en Jesús, descrito en Efesios, mis hermanos, que en el cumplimiento de los tiempos Dios reunirá todas las cosas en Jesús. ¿Sí? El misterio del cuerpo unificado en Cristo es conforme a este propósito. Es una vista previa de lo que Jesús finalmente hará en el complemento de unir todas las cosas en sí mismo. Fíjense bien lo que dice un teólogo. La iglesia, por tanto, parece ser el plan piloto de Dios para el universo reconciliado del futuro. Si el misterio de la voluntad de Dios, que se administrara en la plenitud de los tiempos, cuando las cosas en el cielo y las cosas en la tierra se unan en Cristo. ¿Qué hizo? Hay un sentido en el que Pablo puede decir que este propósito eterno ya se hizo, hermanos. Su cumplimiento es una certeza, como cuando unió a gentiles con judíos, por lo que puede hablar del cómo está terminando eso. Por medio de la fe en Él, el hecho de esta unidad se muestra por la verdad de que nosotros, judíos y gentiles, colectivamente, tenemos la misma seguridad, el mismo acceso, la misma confianza delante de Dios, porque no tiene nada que ver con la identidad nacional, mis hermanos, con la raza, con el nivel social, económico. Son cosas, o solo mejor dicho, con la fe en Jesús. ¿Sí? Solamente. La palabra para seguridad tiene la idea de libertad de expresión. Tenemos la libertad de expresarnos ante Dios, hermanos, sin miedo, sin vergüenza. La palabra griega parresía, traducida por seguridad, significa realidad, libertad de expresión, es decir, hablar de todo. Mis hermanos, ¿por qué creen que es un bendito privilegio la oración? Yo no sé tú, pero tampoco, sinceramente les pregunto, cuando ustedes están en una oración íntima con el Señor, no hablo de que oremos aquí en el micrófono, hablo a solas. ¿Te da pena hablar algo de Dios con Dios? A mí no. Es más, yo a lo mejor le digo cosas que no te diría, así te lo digo. Pero no me da pena hablar con Dios. ¿Sí? Y esa es la confianza que Dios quiere que tengamos para con Él en ese momento de oración. No hay límites, no hay algo que yo no le pueda decir. ¿Por qué, hermano? Porque me haría yo tonto a mí mismo pensando, esto no se lo voy a decir para que no lo sepa. Dios nos conoce. ¿Sí? A Dios sí, a lo mejor no sé, no puedo decir, hice esto que es pecado, porque a lo mejor voy a lastimar a mi hijo, a mi esposa, a los hermanos, no sé, pero a Dios se lo voy a decir, Señor, hice esto, la regué, estuve mal, vi esto, dije esto, pensé esto, porque muchos dicen, yo no lo hice, me quedó aquí, es pecado. Confieso, Señor, pensé, me pasó por la cabeza esto. El Señor va a decir, ya lo sabía, pero me da gusto que me lo digas. Es como cuando los hijos hacen una travesura y tú ya sabes que lo hizo. Pero a poco dice, papá, te quiero pedir esto, ¿por qué? Fíjate que jalé esto y lo rompí. Ya sabía que lo había roto, pero me gusta que vengas y me lo digas. Es simple, así de fácil, hermano. A Dios le agrada esa confesión. ¿Por qué? Porque de entrada, ¿sabes qué? Si tú lo estás diciendo, dime si no es cierto, es porque ya estás arrepentido. Tú no vas a confesar algo que no te arrepientas. Y si lo estás diciendo es porque sientes en tu corazón que no lo tienes que volver a hacer. Entonces, a Dios le agrada esa confesión, ese arrepentimiento. Hermanos, la oración es un privilegio, de verdad. Y yo espero que no quede en que solo el viernes oro en la iglesia. No, esto debe ser algo de manera constante, día a día. ¿Sí? Cuando vayas en el camión, en el carro, ora, platica. A lo mejor ese pastor, pero el rojo dura 1 minuto. Ese minuto habla con Dios, te va a agarrar otro semáforo y vuelves a platicar con Él. Y si no al rato, como te estés bañando, como te estés cambiando, hay muchos momentos en el día donde puedes hablar con Dios. ¿Sí?
No a fuerza tienes que estar 3 horas ahí. Pero a Dios le agrada. Así que las divisiones en la iglesia, hermanos, no siempre han sido entre judíos y gentiles. Los reformadores se pronunciaban en contra de la división entre cleros y laicos. Y la enseñanza del sacerdocio de todos los creyentes insistía en que todos tenían el mismo acceso a Dios. El mismo. La participación personal actual de Pablo en el ministerio, versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por lo cual pido que no desmayéis. Aunque estaba arrestado, fíjense, no pierdan de vista nunca que lo que están leyendo lo está escribiendo alguien que está arrestado, encadenado, ¿sí? Así que, aunque estaba arrestado, hermanos, por causa del evangelio, Pablo, ¿qué está pidiendo? No desmayes, no te rindas. Ay, qué fácil es para ti decirme lo que estás en la alberca tomándote un poco frío. Ay, no desmayes, no, pues así hasta yo. Qué fácil es para ti que me lo dices cuando tienes una esposa, tus hijos y yo me estoy divorciando. Qué fácil es para ti decirme porque tienes un trabajo que ganas muy bien y yo me estoy muriendo de hambre. Qué fácil es para ti que estás sano, yo tengo cáncer y me dices que no desmaye. Pablo nos da una lección, hermano. Está en la cárcel. Él no sabe qué va a pasar en el juicio, si lo pueden mandar a matar o no. Y él te dice, no desmayes. Sigue luchando por Cristo, sigue predicando la palabra, ¿no? Así que él pide a sus lectores. ¿Quiénes son los lectores? Nosotros. ¿Quién está leyendo las cartas hoy? Nosotros. Pablo no quería que se desanimaran por su causa. O sea, que tú dijeras, no, ya no voy a predicar porque a Pablo lo encarcelaron. Yo no quiero que me encarcelen a mí. Fíjense bien, lo que Pablo está cuidando. No desmayes, o sea, es decir, aunque tú me veas preso, ¿sabes qué? Yo estoy feliz porque estoy aquí por Cristo. No te canses, no te rindas, sigue. Es decir, no pongas tus ojos en quién, en mí, pon tus ojos en Cristo, ¿sí? Todavía estaba siendo utilizado, aunque está encarcelado, todavía está siendo utilizado para el plan eterno de Dios. ¿Ves? Es como si alguien está en coma, no en coma, pero está agonizando y te dice, la vida es hermosa, sigue sirviéndole al Señor. Y yo, ¿cómo es? Deprimido, yo triste, y él está muriendo de cáncer, ya. Y me está diciendo que la vida es hermosa. A veces un cachetado, como dice, como guante blanco, hermano. Y otro tipo de gente nos venga a decir este tipo de cosas, ¿verdad? Así que Pablo aquí de verdad está haciendo algo muy, muy hermoso. Y dice, mis tribulaciones por vosotros, a causa de mis tribulaciones por vosotros. Pablo escribió la carta a los Efesios, hermanos, desde la prisión. Y es útil recordar por qué Pablo estaba en prisión. Vivió toda su vida con la pasión de traer la salvación a su pueblo, los judíos. En una visita estratégica a Jerusalén, tuvo la oportunidad de predicar a una gran multitud en el monte del templo o cerca de él, lo dice Hechos. Pero la oportunidad terminó en un desastre porque la multitud judía no podía soportar la idea de las buenas nuevas del Mesías extendiéndose a los gentiles. Es decir, los judíos dicen, qué hermosa palabra, ¿por qué están escuchando? ¿Por qué les dices que ellos pueden ser salvos? ¿Por qué les dices que ellos pueden llegar al cielo? No, es que ya no les gustó. Y se hizo un alboroto en la plaza y ya no dejaron predicar a Pablo. Les molestó eso. ¿Sí? El motín que siguió puso a Pablo, o sea, toda esa bronca que hubo, puso a Pablo en un dilema legal. Tú eres el que veniste a hacer todo este alboroto, se están peleando. Del cual usó su derecho como ciudadano romano y apeló a César. Ahora Pablo está encarcelado en Roma, esperando su juicio ante César. Y estaba ahí porque sabía que Dios quería que los gentiles compartieran las buenas nuevas del Mesías. Y no tenía miedo de predicar esa verdad. Dice, los cuales, al último, son vuestra gloria.
Pablo estaba siendo usado y probablemente de una manera más grande de la que jamás ni siquiera él imaginó. Este encarcelamiento romano produjo la carta a los Efesios, mis hermanos, a los Colosenses. Este encarcelamiento romano provocó la carta a los Filipenses y a Filemón. De ahí salió, gracias a esa tribulación, cuánta gente ha sido bendecida, hermanos, desde el día que estos libros salieron a la luz hasta el día de hoy. Cuánta gente ha sido salva, cuánta gente cambió su vida, cuánta gente rescató su matrimonio, cuánta gente salió del alcohol, de las drogas, por estas cartas que alguien escribió en la cárcel. Fue una bendición que Pablo llegara a la cárcel, ¿sí o no? Sí, fue una bendición. Si él no llega, él no escribe esto, a lo mejor no lo sé, ¿verdad? En el supongo. Todos tienen un lugar, mis hermanos, todas las cosas tienen un lugar en el plan eterno de Dios. Todo. De verdad. El que te enfermes, no lo sé, pero tiene un plan en el plan de Dios. A mí no me lo preguntes porque yo no lo hice. Pregúnteselo a él, Señor. ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué necesito aprender con esto que no me agrada? Porque lo puedes aceptar, pero tú lo decidiste. Muéstrame nada más, dame la sabiduría para que cuando esto pase, me diga, ok, me quedó este conocimiento, me dio esta sabiduría, me dio esta experiencia. ¿Sí? Pregúntaselo cuando pases por tormentas. Es bueno que seas sincero. Señor, no me gusta, no le reclames, ojo, no me gusta, me duele, me molesta, pero bueno, lo acepto y muéstrame qué quieres enseñarme con eso. Eso es bueno. Es como si tu hijo te dijera, está bien mamá, me castigaste, ni modo. Está bien, si es por mi bien, lo voy a hacer, pero no me gustó que me estés castigando. Ya no te enseñan, pues no me gustó. Bueno, está bien. No te estoy premiando, pero estás aceptando el castigo. Así que eso es bueno también, hermanos. Eso es un buen tema, sería ese, ¿verdad? Cuando también podemos agradecer por las cosas malas. Así que, de la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros tiene un lugar en el servicio del plan de Dios. Cada uno. El que tú hayas recibido a Cristo, ¿verdad? Yo no lo sé, pero tiene un plan, alguien en el plan de Dios para que tú lo hicieras. En algo, mi hermanación, en algo. Todos los que estamos aquí, por algo el plan de Dios hizo que tú recibieras a Cristo y que vivieras para Él. Por algo, yo no lo sé. Es Dios quien lo sabe. Amén. Así que, saber esto y trabajar para lograrlo, hermanos, es una gran protección para no desanimarse en medio de la tribulación. Así que cuando tú leas estas cartas, sí, la está escribiendo alguien que estaba en la cárcel. Me está escribiendo una carta a alguien que está en la cárcel. Y todos pareciéramos que son palabras tan hermosas que es alguien que está en Hawái. Y no, ¿verdad? Pablo, hermanos, ora a la luz del misterio. Fíjense bien, 14:15 es la introducción a la oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa, hermanos, la base de la oración de Pablo era su conocimiento del propósito de Dios. Esto significa que oró con confianza y acuerdo con la voluntad de Dios. No podemos orar con eficacia si no tenemos una idea, fíjense bien, del propósito y de la voluntad de Dios. Por eso es importante, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito de esto. ¿Sí? Doblo mis rodillas. Pablo oró en la postura de doblar las rodillas. Esta posición de máxima humildad contrastaba, fíjense qué diferencia, con la postura normal de oración en esta cultura. ¿Saben cuál era la postura en esa cultura? De pie y con las manos alzadas. Esa era la posición. Y Pablo dice, no, yo me voy a hincar, yo voy a posar, yo me voy a humillar. Yo no soy nadie para estar de pie. Es como cuando entra, ¿se acuerdan los que han visto algunas películas o conocen esas tradiciones? Cuando llegaba un rey, lo primero que tenías que hacer, es más, no podías ni siquiera voltear a verlo. Era tu mirada. Y eso significa, hermanos, reverencia. Reverencia. Está ante mí alguien mayor que yo. Así que Pablo dice, con el que voy a hablar es el mayor de todos, yo me poso. No, que me quedo de pie. ¿Sí? Claro, eso es una situación diferente, ahora lo podemos hacer libremente, pero esa es
una lección que Pablo nos está dando de humildad. Amén. Así que es importante saber todo esto, hermanos, y créanme, es hermoso. Así que la humildad vino cuando consideró el plan eterno de Dios, su lugar en ese plan y cómo la obra de Dios era imparable. Incluso cuando Pablo estaba en la cárcel, la obra de Dios continuaba, y continuaba y continuaba. Y el día que todos nosotros ya no estemos en este mundo, que un día va a pasar, la obra de Dios va a continuar, y va a continuar, y va a continuar. Nosotros no somos nada, hermano. Solamente nos queda hacer lo que nos toca hacer mientras estemos aquí. Cuando nosotros pasemos, va a haber alguien más, primeramente Dios, creemos que así será, que va a seguir con la tarea, ¿sí? Siempre habrá un remanente del pueblo de Dios que seguirá con la tarea. Entonces, Salomón, fíjense bien, oró de rodillas. Salomón, aquel que es muy sabio, la persona más sabia que ha habido en el mundo, oró de rodillas. Primera de Reyes. Esdras oró de rodillas. El salmista nos llamó a arrodillarnos en el Salmo 95. Daniel oró de rodillas. La gente se acercó a Jesús de rodillas. Esteban oró de rodillas. Pedro oró de rodillas. Pablo oró de rodillas. Y otros cristianos antiguos oraron de rodillas. Hechos 21:5. Lo más importante es que Jesús oró de rodillas. La Biblia tiene suficientemente oración, no de rodillas, para mostrarnos que no es un requisito, pero también suficiente oración de rodillas para mostrarnos que es buena. ¿Sí? Otro teólogo, Adam Clark, vio una conexión entre la oración de rodillas de Salomón en la dedicación del templo y la oración de rodillas de Pablo aquí. Muchas partes de esta oración tienen un parecido estricto con la ofrenda por Salomón cuando dedicó el templo. El apóstol ahora estaba dedicando la iglesia cristiana. ¿Sí? El Padre de nuestro Señor dice Jesucristo. Pablo dirigió su oración ¿a quién? Al Padre. ¿Quién se presentó como el planificador entre los miembros de la Trinidad? En la Biblia la oración generalmente, hermano, se dirige al Padre a través del Hijo por el poder y la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? De quien toma nombre, dice, toda familia en los cielos y en la tierra. Al recordar que toda familia de Dios lleva su nombre, Pablo mostró que su mente estaba más bien cautivada con esta idea de unidad, mis hermanos. Es esencial la unidad en el cuerpo de Cristo, es básica, es esencial. ¿Sí? Dios es Padre tanto de judíos como de gentiles. Spurgeon predicó un sermón conmovedor sobre este versículo titulado Santos en el cielo y la tierra una sola familia. En él desarrolló la idea de que somos uno con nuestros hermanos y hermanas en el cielo y cómo esto enriquece nuestra esperanza en el cielo. Y Pablo ora, nuevamente, hermanos, nuevamente por los Efesios, versículos del 16 al 19, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo pidió que fueran fortalecidos con poder y que fuera conforme a las riquezas de su gloria. Hermanos, es una medida muy generosa. ¿Saben cuánto pesa o cuánto mide la gloria de Cristo? Es ilimitada, ¿verdad? Así que también oró para que la fuerza viniera por su espíritu y fuera puesta en nuestro hombre interior. Hay un hombre interior tan real como nuestro cuerpo físico, hermanos. Todos entendemos la importancia de la fuerza de nuestro cuerpo físico. Para muchos son extremadamente débiles, hermanos.
Hay muchos que parecen fuertes por fuera, pero que espiritualmente hablando, hay personas muy débiles, ¿sí? Hasta el más flaquito puede ser más fuerte espiritualmente que el más gordito, ¿verdad? Así que dice, conforme a las riquezas de su gloria. Sería una vergüenza para un rey o para un noble no dar más que un comerciante o un campesino, hermanos, ¿verdad? Así que Dios actúa hasta la dignidad de sus infinitas perfecciones. Él da conforme a las riquezas de su gloria. No te va a limitar, ¿sí? Para que habite Cristo por la fe en vuestros, ¿qué? Corazones. Pablo pedía que Jesús viviera en estos creyentes. Así como Jesús prometió en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Fíjense. Dos palabras griegas antiguas transmiten la idea de vivir en. Una tiene la idea de vivir en un lugar como un extraño, y la otra de establecerse para que tú seas como que fuera tu hogar permanente. Habite usa la palabra griega antigua para un hogar permanente. Jesús quiere, mis hermanos, establecerse en tu corazón. No de visita, quiere que sea su casa, ¿sí? No solo visitarte como un extraño, sino que sea su lugar de residencia, ¿sí? La gloria de Jesús que mora en nosotros, hermanos, es algo que debemos conocer, y conocer por fe. Está ahí para nosotros, pero debemos tomarla por fe. Tienes tu Biblia y tienes tus rodillas, úsalas, las dos. Necesitamos fuerza espiritual para permitir que Cristo more en nosotros, porque hay algo en nosotros que resiste la influencia de Jesús que mora en nosotros. Ese algo puede ser conquistado cuando el Espíritu de Dios nos da la victoria en la fe. Y luego dice, arraigados y cimentados en amor. Pablo pidió que todo esto ocurriera mientras ellos estaban arraigados y cimentados en amor. El significado parece ser que deben estar arraigados y cimentados en amor mutuo, pero más que arraigados y cimentados en su amor, por Dios debe de ser, y en el conocimiento de ese amor. Se utilizan dos expresiones: arraigado como un árbol vivo que se agarra al suelo, se esfuerza alrededor de las rocas y definitivamente no se puede volcar. Cimentado como un edificio que se ha asentado en su totalidad y nunca muestra grietas o fallas en el futuro debido a sus cimientos fortalecidos. Luego dice más, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Pablo pidió que pudiera comprender juntos en comunidad todas las dimensiones del amor de Jesús. Pablo quería que lo conocieran por experiencia, hermanos, y no solo con palabras. Y eso es lo que muchos también debemos hacer, que nos conozcan por nuestros hechos, no por nuestras palabras, ¿sí? Que tú y yo seamos expertos en esta medida. Si no sabemos nada de matemáticas, está bien, pero que seamos eruditos, bien instruidos en esta geometría espiritual y seamos capaces de comprender la amplitud, la extensión del precioso amor de Jesús. ¿Sí? Cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto significa que en el amor de Jesús tiene dimensiones y que se puede medir. Para muchas personas religiosas el amor de Jesús no es algo que exista, es algo como aire, por así decirlo, ¿sí? Pero está en una hermosa ficción, una creencia sentimental, una teoría formal, pero para Pablo es un hecho real, para Pablo, sustancial. Lo había considerado de esta manera y de esa manera es evidentemente real para él, aunque para los demás no, ¿sí? El amor de Jesús tiene anchura, dice. Puedes ver qué tan ancho es un río. Se observa cuánto cubre un río. El río de amor de Dios es tan ancho que cubre mi pecado, hermano, y cubre todas las circunstancias de mi vida para que todas las cosas trabajen para bien. Cuando dudo de su perdón, de su providencia, estoy estrechando ese río de amor de Dios. Su amor es tan amplio como el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Algunos de ellos parecen estar tan absortos en la altura y la longitud que niegan la anchura, y nunca pensarían al escucharlos predicar que Cristo al mundo para salvar a media docena y que eran 5. Fueron en su estrechez.
Habrá más en el cielo, hermanos, de los que esperamos. Ver ahí por un largo camino. Y habrá algunos con quienes tuvimos muy poca comunión cómoda en la tierra que tuvieron comunión con Cristo y que por lo tanto serán llevados a morir con Él para siempre, ¿verdad? El amor de Jesús, hermanos, tiene longitud. Al considerar la duración del amor de Dios, pregúntense, ¿cuándo comenzó el amor de Dios hacia ti? ¿Cuánto tiempo continuará el amor de Dios por ti? ¿Cuánto le falta? Y estas verdades miden la duración del amor de Dios. Si con amor eterno los he amado, dice el Señor. El amor de Jesús tiene profundidad. Filipenses nos dice cuán profundo es el amor de Jesús, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, no puede ir más abajo que la muerte de cruz. Y así de profundo, mis hermanos, es el amor de Jesús por nosotros. El amor de Jesús tiene altura. Para ver la altura del amor de Dios, pregúntense, ¿qué tan alto te eleva de donde estabas? Me eleva a lugares celestiales donde estoy sentado con Cristo. Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice Efesios 2. ¿Realmente podemos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios? Para llegar a comprender las dimensiones del amor de Dios debemos ir a la cruz, mis hermanos. La cruz apuntaba en 4 direcciones, esencialmente en todas las direcciones: arriba, abajo, derecha, izquierda. Hermanos, escuchen eso. El amor de Dios es suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. El amor de Dios es suficientemente largo para durar toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. El amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. El amor de Dios, mis hermanos, da a conocer el amor de Cristo. Pablo escribió sobre algo que podemos conocer. No se trata de especulaciones, emociones o sentimientos, es algo que podemos conocer. Uno de estos filósofos dice amablemente que la religión es una cuestión de creencias, no de conocimiento, y esto es claramente en oposición a lo que la Escritura enseña. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo le pidió a Dios, hermanos, que llenara a estos cristianos de toda la plenitud. La palabra de es una mejor traducción que la palabra con. Pablo quería que los cristianos experimentaran esta vida en Jesús, la plenitud de Dios, y que se llenaran a su capacidad con Jesús, así como Dios está lleno a su propia capacidad con su propio carácter y atributos. Entre todos los grandes dichos de esta oración, este es el más grande. Estar lleno de Dios es una gran cosa. Estar lleno de la plenitud de Dios es aún mayor. Pero estar lleno de toda la plenitud de Dios desconcierta por completo el sentido y a muchos confunde el entendimiento. Una doxología gloriosa, versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso, hermanos, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando Pablo llegó a esta gran altura, ¿qué puede haber más alto que la plenitud de Dios, hermanos? Es lógico preguntar, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que algo tan por encima de nosotros se convierta en realidad? Solo puede suceder, hermanos, porque Dios puede hacer mucho más de lo que tú y yo podemos entender. Mucho más. ¿Te has puesto a pensar o te has tratado de explicar cómo nos podemos crear entre un óvulo y un espermatozoide? ¿Y cómo puede ir haciéndose vida dentro del vientre de una mujer? ¿Te lo has explicado? ¿Tienes todas las ideas para encontrar una lógica a todo eso? ¿Cómo están los planetas? ¿Cómo la Tierra está flotando sin que nadie la agarre? ¿Cómo todo hay un orden perfecto?
¿verdad? Hay cosas que no entendemos, pero Dios es el creador y tenemos fe, simplemente lo vivimos por fe. Y esa doxología no solo pertenece a la oración, sino también a cada glorioso privilegio y bendición de lo que hablamos en estos 3 primeros capítulos. ¿Quién es poderoso para hacer que sucedan tales cosas, hermanos? Dios. Solo Dios puede hacer esto, pues que puede hacer Dios mucho más allá de nuestra capacidad, de lo que tú y yo podamos pensar o de lo que tú y yo podamos pedir. Mucho más. Pablo dice que Dios puede hacer más de lo que nosotros pedimos o pensamos. El nosotros incluye a Pablo, obviamente, y a los otros apóstoles, y ciertamente sabían que Jesús podía hacer cosas gloriosas. Puedes pedir todo lo que hayas experimentado, y te digo algo, Dios todavía puede hacer más. Puedes pensar o imaginar cosas más allá de tu experiencia, Dios puede hacer más. Puedes imaginar cosas buenas que están más allá de tu capacidad, Dios puede hacer todavía mucho más, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer esto en nuestra vida, no comenzando en el cielo, mis hermanos, sino aquí mismo, en la tierra, en esta vida. Las cosas por las que Pablo oró en los versículos anteriores, fuerza espiritual, el que Jesús muera en nosotros, el conocimiento experimental del amor de Dios y la plenitud de Dios, nos pertenecen como hijos de Dios, hermanos. Sin embargo, deben ser recibidos mediante la oración de fe y pueden ser avanzadas en las vidas de otros mediante nuestras oraciones por ellos. ¿Sí? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. La única respuesta apropiada a este gran Dios, la única respuesta apropiada es darle la gloria. Darle la gloria. Esencialmente o especialmente en la iglesia, la compañía de sus redimidos, y que Él reciba esa gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando la iglesia entienda, mis hermanos, y camine en el propósito eterno de Dios, Dios será glorificado. Y la iglesia cumplirá su importante deber de simplemente glorificar a Dios, mis hermanos. Para el apóstol, Pablo sintió que no debía decir a Él sea la gloria en mi alma. Él deseaba eso, pero su única alma le daba muy poco espacio. Y por eso clamó a Él sea la gloria en la iglesia. ¿Sí? Exhorta a todo el pueblo de Dios, mis hermanos, a alabar el nombre divino. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esto que hoy nos has hablado en este capítulo 3 de esta hermosa carta, Señor. Esta hermosa carta que Pablo escribió a los Efesios y a nosotros, Señor. Háblanos, sigue hablándonos, Señor, a través de estos estudios. Sigue mostrándonos, Señor, lo mucho que todavía nos falta por aprender, Padre, y que ese conocimiento no sea para vanagloriarnos, Señor, para sentirnos superiores, sino al contrario, para demostrarnos, Señor, todo lo que todavía necesitamos cambiar en nosotros. Que somos simplemente unos siervos inútiles, Señor. Y que lo único que queremos, Señor, es servirte con agrado, Padre, con amor, compensando muy poco quizás lo mucho que tú nos das día a día. Gracias te damos. Bendito seas, Señor, por esta tarde que nos has permitido tener aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.